Hola, buenas tardes amigos y bienvenidos a Lecturas Imprescindibles. Hoy traemos, como casi siempre tratamos de traer, canela fina. Perdonen ustedes que lleve el gorro puesto, aunque sea en interiores, pero un servidor se resfría por la coronilla, como siempre digo. Bueno, hoy vamos a hablar de una obra excelsamente escrita. Es verdad que para el lector actual le puede resultar de un tanto difícil comprensión. Estamos hablando de una obra victoriana, de la época victoriana, de una obra de nacionalidad inglesa que fue publicada en 1847, nada más y nada menos. Eso puede hacer un poco más difícil la digestión de esta fabulosa obra. ¿Y cómo llegó esta fabulosa obra a nuestras manos? Bueno, pues llegó básicamente porque en uno de los muchos listados que hay por internet que recomiendan lecturas, ese es uno de las motivaciones para fundar este canal nuestro, ¿verdad? Lectura imprescindible. Muchas veces los ávidos lectores como nosotros, pues no dudamos entre tanta oferta, pues que llevarnos la boca, y tanto el listado como este canal, pues tratan de cumplir la función de llenar este vacío. Nos referimos a Jane Eyre, de Charlotte Bronte. Bueno, es una obra que como hándicap principal, pues a veces pues tiene descripciones, como digo, demasiado sobrecargadas, es un poco lenta en su desarrollo, aunque es cierto que está dividida en capítulos cortos, pero tiene la forma de ser escrita típica de la literatura victoriana. Aún así, bueno, pues se puede sacar la esencia de la misma a través de una lectura lenta. No es una obra para, como diría Francis Bacon, para devorarla, sino es una obra más bien para masticarla y digerirla, ¿verdad? Es una obra que podría tener tintes autobiográficos, es una historia, podemos considerarla de amor y de penurias, a propósito pues de la persona que da nombre al título, Jane Eyre, pues que empieza su periplo en esta novela siendo una niña, viviendo de prestada prácticamente en casa de un familiar político debido al fallecimiento de sus progenitores y de todas las penurias que tiene que pasar a medida que van pasando los años. Después, pues de típico en aquella época y aún después, pues de vivir un tiempo con estos familiares en la que prácticamente la maltratan, pues acaba de internar en un colegio bien alejado, y a partir de ahí los acontecimientos se precipitan. Pues cuando crece tiene que dejar el colegio, buscarse la vida, irse a trabajar, y aquí se van sucediendo los acontecimientos. Novela que es un poco lenta en su desarrollo, como digo. Es verdad que las descripciones, para lo que le gusten las descripciones, son espectaculares, pero a veces pueden llegar a hastiar un poco. Y es una novela pues que destaca sobre todo por la enorme personalidad de la protagonista, que a veces se ve eclipsada por una serie de personajes secundarios, sobre todo por personajes masculinos secundarios, ¿verdad? Que la llegan a ningunear un poco, ¿verdad? Y provocan que ella haga cosas que a veces ella no quiere, cosas verdaderamente bastante gordas. Es lo que más me ha llamado la atención de esta novela, ¿verdad? El mangoneo que a veces pues sufre la protagonista principal. Si bien es verdad, aquí podemos analizar por la ausencia de una figura paterna en su niñez,
cuya figura no llega nunca a sustituir del todo, y cuando va creciendo, pues quizás pretende llenar este vacío, y es por ello por lo que tal vez complaciente pues se suele cometer a los designios de estos personajes masculinos, que sin llegar a ser abyectos de por sí, pues quizás resulten ser un tanto egoístas, ¿verdad? Y como digo, la novela está llena o tiene bastantes giros interesantes que hace que tu atención sea capturada por la narrativa. Cierto es que a veces pueden resultar, desde cierto punto de vista, un tanto inverosímiles, pero aún así, si nos paramos a pensar, pues podrían haber pasado, ¿verdad? Y bueno, pues los acontecimientos se desarrollan hasta que Jane Eyre es una adulta temprana. Los acontecimientos se precipitan a medida que avanzamos en la novela y desembocan pues de una manera que honestamente a mí me sorprendió, pero la novela termina muy bien porque cierra el círculo que desde el principio de la novela pues hayamos sin cerrar. Una novela muy recomendable, excepcionalmente bien escrita, ya os digo, para el lector actual quizá le pueda resultar una lectura un tanto pedante, pero es una buena historia de la que se pueden extraer bastantes conclusiones acerca del modo de actuar de la protagonista, Jane Eyre, y de su personalidad. Encontramos también en la novela pues los típicos valores cristianos victorianos que sobrevuelan y revolotean por toda la novela y que le dan un poco de vidilla también pues tanto al personaje principal como a algunos de los personajes secundarios. Una novela básicamente no la calificaría tanto de literatura romántica, pero por ahí van los tiros. Quizás una obra que pudiera orientarse más de un público más femenino que gusta más de este tipo de literatura, pero aún así la verdad es que la novela captura tu atención desde el principio. Es verdad que, como digo, es una novela para leerla lentamente, un capítulo o dos por día. No es otras novelas típicas que te enganchan y que no puedes parar de leer, sino la lectura de esta obra pues necesita pausas, pero literariamente pues le da mil vueltas a mi juicio a otras novelas que te lees mucho más rápido, pues como puede ser El Código Da Vinci, por ejemplo, por citar un ejemplo, en el que estás deseando terminar un capítulo que termina en pico elevado, pues para ver qué pasa a continuación. Una obra recomendable, tiene cerca de 300 páginas, con diálogos continuos, desarrollo quizá un poco lento, hecho en falta quizá un poco más de acción, pero no es una novela de acción, es una novela pues que explora básicamente el sentimiento de amor y el sentimiento también de lealtad. Muchas gracias por vuestra atención. No olvidéis suscribirse si no lo están, que es completamente gratuito. Por favor, denle like, comenten y compartan. Muchas gracias.